Buen día, somos alumnos de la Universidad Politécnica de Chiapas de la Ingeniería Mecatrónica y expondremos lo que es el estándar RS-232 y la comunicación serial para la materia de programación de periféricos. Los conformantes del equipo son Coronel Mesa Mauricio, García Bendaño Bruno Antonio, Pérez Sarmiento Malena y Mari Carmen y Robles Sol Luis Eduardo. Empezaremos hablando sobre qué es la comunicación serial. La comunicación serial es aquella que consiste en el envío de información en bytes de manera secuencial, es decir, un bit a la vez con un ritmo acordado entre el emisor y el receptor. Recordando que un bit es la unidad más pequeña de información y la cual puede tener únicamente dos valores, 0 y 1 lógico. Es un protocolo muy utilizado en la comunicación. Para su transmisión se necesitan de tres líneas: la línea de referencia o de tierra, la línea que transmite los datos y la línea que los recibe. Existen ciertas características en la manera de transmitir los datos en la comunicación serial, que son las que veremos a continuación, empezando por la velocidad de transmisión, la cual indica el número de bits por segundo que se transfieren en un canal. No debe confundirse con la velocidad de modulación, pues representa el número de cambios de estado en una línea por segundo, o incluso con la velocidad de transferencia, que es la información útil circulada por el canal. Los bytes se envían bit a bit, y para eso necesitamos indicar a los dispositivos cuándo ha comenzado y cuándo ha finalizado cada paquete de datos. Para eso utilizamos el bit de inicio. El bit de inicio es aquel que se envía para que el receptor lo detecte y sepa que la transmisión ha comenzado. Se representa por un 0 lógico. También está el bit de parada, para indicar el fin de la comunicación, y es representado por un 1 lógico. Además, también podemos encontrar el bit de paridad, que sirve para verificar errores en la transmisión de los datos. El bit de paridad se refiere a un método de detección de error, el cual verifica que los datos que han sido enviados lleguen a su destino correctamente. Existen tres tipos: marca, donde el bit que se agrega siempre será un 1 lógico; espacio, donde el bit siempre será un 0 lógico; o los métodos par e impar. Cuando hablamos del método par, se busca que los números 1 que conforman la palabra, recordando que palabra es un número finito de bits, sea par. Si este es el caso, se agrega un 0. Si es impar, se agregará un 1. Para el método impar, se busca que el número de unos sea impar. Si este es el caso, se agregará un 0. Si el número de unos que conforman la palabra es par, se agregará un 1. En la siguiente imagen podemos observar la estructura de la comunicación serial. El bit de inicio, que es 0, la palabra enviar o los bits que se enviarán, la paridad que se le agrega para la detección de error y el bit de paro. A continuación se hablarán de los canales de comunicación. La transmisión puede ocurrir de diferentes maneras. Esto se debe a cómo se quiera la comunicación entre dispositivos. Las características de las transmisiones son la dirección de los intercambios, es decir, cómo es el flujo de datos, el modo de transmisión y la sincronización entre el transmisor y el receptor. Existen tres modos de transmisión diferentes caracterizados de acuerdo a la dirección de los intercambios. Uno es la conexión simplex. En esta los datos solo fluyen en una sola dirección, del transmisor al receptor. En la conexión semiduplex, a diferencia de la simplex, el flujo de datos puede ir en ambas direcciones, pero no simultáneamente. Esto quiere decir que mientras el emisor está enviando datos, no puede estar recibiendo. Y está el duplex completo. En este, al igual que el duplex, el flujo de datos puede ir en ambas direcciones y puede ser simultáneamente, gracias a que cuenta con canales separados. También existen otros dos modos de comunicación que se caracterizan por su tipo de sincronización. En el modo conexión asíncrona no cuenta con un reloj, por lo tanto, el emisor y receptor no están sincronizados. Por ejemplo, si se envía solo un bit alto en un periodo de tiempo, el receptor no sabrá si el bit que se recibió es un bit con un menor o mayor peso. Ahí es cuando se introducen los bits de parada y de inicio. En el modo de transmisión síncrono tiene un reloj,
para que el emisor y el receptor estén sincronizados, es decir, el receptor recibe la información a la misma velocidad con la cual el emisor envía. En esta transmisión, lo primero que se envía es un octeto de sincronismo, o sync, que realiza la misma función que el bit de inicio en la transmisión asíncrona. La norma RS-232 es una interfaz estándar, diseñado en 1962. Los dispositivos involucrados son un DTE y un DCE. Un DTE es un Data Terminal Equipment, o un equipo terminal de datos, conocido como un ordenador personal, y un DCE, que es un Data Circuit Equipment, o un equipo de comunicación de datos, típicamente conocido como un módem, en la cual están conectados a un cable de interfase. Más adelante explicaremos los pines y el funcionamiento que tiene este cable de interfase para que se logre el objetivo de transmitir datos. En la siguiente imagen se puede apreciar una conexión RS-232 en las cuales interviene una computadora, un cable de interfase y un módem. El cable de interfase puede existir de dos tipos, un DB9 y un DB25. La diferencia entre estos dos es el número de pines que lo componen. El DB9 dispone de 9 pines con las señales más importantes y el DB25 dispone de 25 pines. Al igual que el funcionamiento de cada pin es diferente, en la siguiente diapositiva se explicará el funcionamiento de cada pin de un DB9. En la siguiente tabla podemos apreciar cada uno de los pines utilizados en la transmisión de datos del RS-232. Para empezar, tenemos el TXD, que por sus siglas en inglés significa transmisión de datos. Aquí la línea se transmite de un bit a la vez. Para que este comience a transmitir, debe de estar activados los pines DCR, DTR, RTS y CTS. Contamos también con el pin RD, que por sus siglas en inglés significan recepción de datos. Esta es la línea por donde se recibe la información de un equipo de comunicación de datos de un bit a la vez. Contamos también con el pin RSLD o CD, que significa línea de detección de señal recibida o detección de portadora. Esta línea de control es afirmada por un equipo de comunicación de datos a uno de terminal de datos que ha establecido una conexión física y que se está recibiendo una señal. Podemos encontrarlo con su nombre RSLD o por el nombre de CD. Contamos también con el pin DTR. Esta es la terminal de datos listos. Es activada por la terminal de datos para indicar que está listo para enviar y recibir información. Contamos también con el DSR, que es la terminal de comunicación lista. En esta, el equipo de comunicación indica al de terminal que está preparado para enviar y recibir datos. También tenemos el RTS, que es la petición de envío. Esta es activada por la terminal de datos para indicar al equipo de comunicación que desea transmitir datos. Contamos también con el CTS. Este significa listo para enviar. El equipo de comunicación indica al de transmisión que está preparado para recibir datos de este último. Este pin se activa como respuesta de los pines RTS, DCR y DTR. Contamos también con GND, que esta es la masa de los datos. Y por último, aunque no está en la tabla, contamos también con el RI, que significa indicador de llamada. Aquí el equipo de comunicación indica de transmisión que se está recibiendo una llamada. Este suele ser el pin 9. Características eléctricas. En la siguiente imagen se muestran los voltajes que se necesitan para poder activar y desactivar la comunicación entre una computadora y el módem a través del cable de interfaz. Cuando el receptor recibe un valor lógico 0, activará el envío de datos, el cual necesitará un voltaje entre más 3 volts a 15 volts positivos. En cambio, cuando el receptor recibe un valor lógico 1, desactivará el flujo o envío de datos y este será desactivado cuando se encuentre un voltaje entre menos 3 y menos 15 volts.
Cuando el receptor recibe un voltaje entre -3 y 3 volts, la condición de señal no estará definida. El emisor será el encargado de enviar estos voltajes. Como también se puede ver en la región de transición del emisor, comprende de -5 a 5 volts. Los +-2 volts que tiene incluido, a diferencia del receptor, se debe a que puede existir una interferencia o ruido que pueda modificar el envío de datos.